lo hicimos en febrero, la primera semana en vez de la última de enero, porque Mariana viene para presentar su taller viernes y sábado. Es un gusto para mí recibir a Mariana, recibir a Jorge nuevamente, aquí haciendo la presentación del libro de Mariana. Les cuento un poquito de Mariana, pero antes de hablar de su currículum, yo sí quiero decir que yo tuve una experiencia con Mariana, no una, dos o tres, en donde la conocí en la radio. Fue un placer, es una gran entrevistadora, además de todo lo demás que es. Ella, mientras estuvo en México, trabajó en la radio, en un programa de historias para todos, y bueno, fue un placer para mí conocerla. Y cuando se volvió a contactar conmigo, pues contándome como toda su historia a través de lo que ha vivido en Washington, pues es un gusto que haya venido con nosotros, ¿no? Les cuento un poquito. Ella es doctora en psicóloga clínica, especializada en familia e infancia por la California School of Professional Psychology, Alliant International University en San Diego, California. Ha estado vinculada desde 2008 al Bowen Center for the Study of the Family, centro fundado por Murray Bowen como profesor de la Georgetown University en 75. Es actualmente miembro del claustro de esta institución, que ofrece desde 1980 un posgrado en la teoría de Bowen, al que acuden alumnos de diversas partes de Estados Unidos y de otros países, Hong Kong, España, Suecia, etc. Cuenta con más de 15 años de experiencia clínica, tanto en Estados Unidos como en México, trabajando con familias que viven en una variedad de contextos que presentan una amplia gama de problemáticas. La doctora Martínez Berlanda también es miembro del Departamento de Psicología de la University of Maryland, Baltimore County. Y bueno, como comercial, el libro está vendiéndose aquí afuera, pero bueno, Mariana y yo descubrimos que en Kindle está mucho más barato si alguien está interesado en tenerlo en línea. Siempre es útil y bueno saberlo. Pues le dejo aquí la palabra a nuestra querida Mariana, y Jorge después va a hacer unas pequeñas anotaciones acerca del tema. Gracias. Bueno, pues es un gustazo para mí en el ILEF de nuevo. Yo cuando terminé mi doctorado vine al ILEF, me faltaba un año de prácticas para completar mis estudios de doctorado, y el ILEF me abrió los brazos para hacer aquí mis prácticas, que realmente pues ni me conocía. Acogerme de esa manera fue Diana Rubli, que fue mi supervisora, y yo la contacté, le dije, mira, soy un estudiante de Estados Unidos, necesito hacer horas de práctica, ¿me puedes ayudar? Y sin dudarlo, Diana me acogió, me dio la oportunidad de ser su alumna y de hacer aquí mis prácticas profesionales y supervisar con ella. Y ella tenía, ¡ay, ahí estás, Diana! ¡Tanto que estoy hablando de ti! Bueno, conste que no he oído. Bueno, iba a decir que tenías que hacer papeleos y escribir cartas a la universidad y evaluaciones y una serie de cosas, y lo hiciste ahora sí que de buena fe, con el corazón abierto, sin ganar nada ¿no? hacia ti, pero fue importantísimo para mi carrera. Entonces el ILEF yo lo siento como un poco mi segunda alma mater. Estoy muy contenta de regresar a poder compartir algo que he estado aprendiendo durante estos años en Washington y poder establecer un diálogo, porque eso es lo que yo quisiera, no nada más una presentación de que venga y me vaya, sino empezar a establecer un diálogo donde podamos compartir, interactuar, cambiar información, cambiar puntos de vista. Déjenme contarles cómo es que yo llegué a conocer la teoría de Bowen y a volver una especialista en esta teoría, o enfocar mi práctica y mi entrenamiento y mi investigación en la teoría de Bowen. Cuando me fui a Estados Unidos, que fue en el 2007, yo pensaba que me iba a ir por 2 años, entonces dije, 2 años, bueno, no sé qué voy a hacer, pero en fin, lo tomé un poco a la ligera. Pero después de 1 año me di cuenta que iba a estar un tiempo más largo, y entonces dije, no, de ama de casa durante más de 1 año, sí me voy a dar un tiro. Bueno, era profesora de una escuela, pero no era un trabajo que me satisfacía intelectualmente.
Entonces decidí regresar a la psicología y para volver a adentrarme en el ámbito psicológico, en el área profesional allá, necesitaba sacar una licencia para poder practicar. Y entonces, en ese buscar información de dónde puedo hacer unas prácticas para juntar el número de horas clínicas que necesitaba para sacar la licencia, yo siempre parece que estoy persiguiendo horas clínicas por el mundo, encontré el Bowen Center. Fue referido por mí a través de la directora de mi tesis, en aquel entonces el doctorado. Me dijo, ¿por qué no vas al Bowen Center que tú ya has oído? Pues sí, conozco la teoría, pero no me decía más, ¿no? Como una teoría de aquellas de las históricas, donde era uno de los pioneros en la teoría familiar, en la terapia familiar, y hasta ahí quedaba mi entendimiento de Bowen, básicamente. Me acerqué al centro y fui a una conferencia, fue la primera conferencia a la que fui, y hablaba una de las profesoras sobre un caso donde esta profesora es enfermera psiquiátrica y trabajaba en un hospital acompañando a las familias que tenían diversas enfermedades no psiquiátricas, enfermedades médicas, acompañándolos y ayudándolos a navegar el sistema médico. Y en ese entonces yo tenía en mi familia, en la familia de mi esposo, un problema médico importante que requirió de un tratamiento muy largo, etc. Y como que lo que describió, la manera en que describió cómo ayudaba a la gente y el proceso que llevaba a la gente en función de la teoría o basándose en la teoría, me hizo completo sentido, como que dijo, está describiendo lo que yo estoy observando que está sucediendo en mi familia. Entonces ahí captó mi atención, siempre cuando uno se vincula personalmente ahí se engancha, ¿no? Entonces fui al centro y dije, oigan, yo quiero hacer aquí mis prácticas, me gustaría tienen una clínica, tenemos una clínica, ahora yo coordino esa clínica, y me dijeron, sí, cómo no, toma el curso primero para que sepas cómo, de lo que estamos hablando, ¿no? Porque es lo que queremos ofrecer en la clínica, y después puedes hacer un internado, una pasantía. Entonces así fue, me tomé el curso, que después lo tomé, es un curso muy abierto, o sea que no es el mismo curso exactamente, pero hice el curso de postdoctorado durante 5 años, porque no podía dejar de interesarme y cada vez me daba más curiosidad lo que estaba oyendo, hasta que la directora me dijo, ya necesitas dejar de venir al curso en esta capacidad de estudiante, ahora necesitas moverte en otro, digamos que en otro plano, y ahí me ofrecieron ser profesora del centro, primero como profesora adjunta y ahora ya soy full professor del centro. Pero ¿qué es lo que me atraía de oír a estas gentes hablar acerca de la teoría de Bowen? Me atraía las preguntas que hacían. Decía, ¿pero qué están pensando? ¿Qué les está llevando a hacer esa pregunta que no se me había ocurrido? ¿Por qué ese camino tan extraño que siguieron para llegar a este fin? Como que no podía entender qué estaban pensando. Y decía, pero tiene una lógica. Y tenía una lógica también entre los que pensaban, digamos, de manera similar. Entonces eso me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención el rigor intelectual del grupo de los profesores que estaban en el centro. La manera de presentar los argumentos, la manera de sustentarse en observaciones, de sustentarse en investigaciones, o sea, como que es un rigor intelectual que a mí me llamó la atención. Y bueno, me llamó la atención que la teoría había atrapado también su atención, pero no durante 5 años, sino durante 30 y 35 años, algunos hasta 40 años tenían de ser parte de ese centro, y volvían, y a la base, y a volverlo a pensar, y a volverlo a observar, y a volverlo a describir. Y entonces decía, ¿qué hay ahí que puede mantener la atención de alguien que me parecían inteligentes, ¿no? Intelectualmente brillantes algunos, y que captaba su atención durante décadas? Entonces ahí me parecía que había algo. Y entonces no me he podido zafar. No me puedo zafar porque me sigue intrigando y me sigue interesando, y lo sigo leyendo y escuchando y tratando de poner en práctica una y otra vez, y me sigue respondiendo la teoría a lo que estoy observando. Entonces me decidí involucrar de manera más activa en el centro. Hasta el día de hoy es la teoría que me parece más comprensiva. Es la teoría familiar sistémica que me parece que realmente es un conjunto de ideas que están entrelazados entre sí y que tienen un poder de explicación
muy fuerte. Como dice Einstein, en inglés dice, everything should be made as simple as possible, but not simpler. Entonces, finalmente, en español es que las cosas deben de hacerse lo más simple posible, pero no simplificarlas, no más simple de lo necesario o de lo requerido. Y la teoría de Bowen es una teoría simple, si lo piensan, son 8 conceptos, 2 variables, pues una teoría que me la puedo aprender, pero es una teoría bien profunda y que no simplifica la complejidad de las interacciones humanas y del comportamiento humano. Entonces, eso me parece que es una combinación única de esta teoría. Me abrió, de manera personal, me abrió una manera distinta de pensar, una manera distinta de observar, me abrió una manera distinta de observarme a mí, de conducirme a mí personalmente, de relacionarme con mi familia de una manera diferente. Y había en mi historia algunas situaciones que como que ya estaban ahí encapsuladas, eran parte de mi historia y no encontraba una manera novedosa para explicármelas o para tratar de hacer algo al respecto, como que ahí estaban y pensé que iban a estar ahí eternamente. Y la teoría me dio un mapa para hacer algo distinto. Entonces también fue muy renovador de manera personal. En mi trabajo clínico, por supuesto, creo que por primera vez sentí, a la hora de conocer la teoría más a fondo, sentí que tenía un mapa verdaderamente claro para conducirme en la terapia, ¿no? Claro, uno tiene intuiciones y entonces tomaba un poquito de aquí y un poquito de allá, y no es que hiciera un mal trabajo, pero siento que me ordenó la manera de pensar, la manera de observar y la manera de intervenir. Entonces ahora siento que voy más sólida en el camino de acompañar a las familias en sus procesos. Entonces, bueno, pues esto es lo que he estado haciendo los últimos 7 años y estoy decidida a seguir intentando probar que esta teoría está equivocada. Y entonces, hasta que no lo logre. Este libro que voy a presentar hoy lo edité con un compañero, Martiño Rodríguez. Y Martiño nos grabó un video. Porque le dije, oye, tienes que saludar a mis compañeros de México, y entonces, como está en España, perdón. Bueno, se los voy a presentar. Martiño Rodríguez, él es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Él va a ser ahora profesor de una universidad nueva, Liber Cuaré, que resulta que también va a tener un campus aquí en México, y es director de un centro de atención a familias. Y yo represento, esta es mi consulta privada, Bethesda Family Therapy. Bethesda es la zona, como decir Coyoacán, entonces, Bethesda Family Therapy y el Bowen Center. Ahí está Martiño, no sé si podamos apagar la luz. A todos los presentes, es un placer para mí poder saludarles a través de este vídeo. Sería mayor placer, sin ninguna duda, poder estar ahí con ustedes en persona, junto a mi amiga y colega, la doctora Mariana Martínez Berlanga. Lamentablemente, otras ocupaciones y limitaciones no me lo han hecho posible. Deseo aprovechar estas palabras que puedo dirigirles a través de este vídeo para agradecerles su interés en el libro que he coordinado con la profesora Martínez Berlanga y en el que han colaborado otros expertos de referencia en la teoría de Murray-Bowen. Creemos que en conjunto este libro es una excelente aportación para aquellos educadores, terapeutas familiares y otros profesionales que desean conocer en profundidad la teoría de Bowen y algunas de las investigaciones más recientes acerca de la diferenciación del self y otros constructos de la teoría. Lamento, como he dicho, no poder estar ahí, sin embargo estoy seguro de que disfrutarán muchísimo y aprenderán muchísimo con la ponente, con la profesora Martínez Berlanga, que es una excelente oradora y una experta indiscutible en la teoría de Bowen. Y sin más, pues deseo transmitirles este saludo, decirles que estoy a su disposición, estoy en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, pueden contactar conmigo, la profesora Berlanga puede darles mi contacto, sobre todo si tienen interés en cuestiones vinculadas a la investigación relacionada con la diferenciación del self en español, en lengua española,
que es en lo que estoy ahora trabajando, y estaré, además de la Universidad de Santiago, a partir del mes que viene, en febrero, en otra universidad, una universidad internacional, que además va a tener una sede no solo en España, sino también al otro lado del Atlántico, precisamente en México, la Universidad Liber Cuaré, de la que voy a ser profesor a partir de febrero de 2016. Sin más, que disfruten. Ahora les voy a platicar mi motivación de escribir este libro, por qué decidí embarcarme en este proyecto. Número uno, porque constatamos que hay poquísimo material en español sobre la teoría de Bowen. Existe en realidad aquel libro, del libro de Bowen original, traducido por Desclée de Brouwer, que ha estado fuera de circulación por yo creo que más de 10 años, y que por cierto les tengo una noticia porque lo acabamos de volver a editar. Ahí tengo una copia, la primera copia me acaba de llegar, y está ya disponible otra vez en español para el público hispanohablante. Entonces está este libro de Andolfi, que tiene algunos de los artículos que se incluyen en este libro de Bowen, pero ese libro está traducido del inglés al italiano y del italiano al español. Y resulta a veces la lectura un poquito difícil. A mí me gusta mucho más el que está hecho directamente al español. Entonces, bueno, y artículos, realmente hay pocos, algunos que Martiño ha escrito, y realmente hay muy poco material en español. Entonces, una de las motivaciones es poder acercar el material que ha sido tan importante para mí, tan revelador, tan enriquecedor, a colegas en Latinoamérica y de habla hispana. Por otro lado, me animó el poner por escrito lo que yo entendía de la teoría hasta ese momento, cuando hice el libro. Como que uno va evolucionando en el pensamiento, lo va haciendo más complejo, pero me gustó el reto de decir hasta ahorita cómo lo entiendo y cómo lo puedo poner yo en blanco y negro, de tal manera que sea coherente. Entonces era un reto personal. Y por último me movió la oportunidad de interactuar con algunos de los principales teóricos de la teoría de manera personal y poder adentrarme en su pensamiento de manera más profunda. Entonces, pues ese es lo que me llevó a escribir el libro. Y ahora Martiño, otra vez, estos son 5 minutitos y ya dejamos a Martiño, porque le dije, después de que me mandó el primer video, le dije, oye, cuéntanos cómo se inserta la teoría de Bowen en el entrenamiento y en la terapia familiar en España. Entonces, un poco nos habla de eso. Hola de nuevo a todos. Quería comentaros algunas cosas más sobre el libro y explicaros un poquito cuál es el lugar que ocupa en España la teoría familiar sistémica de Bowen, sobre la que estáis interesados y acerca de la que estáis ahora recibiendo una conferencia, una formación, conociendo el libro que hemos coordinado la doctora Mariana Martínez y yo. En España hay una serie de escuelas federadas, acreditadas por su trayectoria como espacios para formarse en terapia familiar sistémica, y en las carreras, en los graduados de psicología, normalmente en una o varias asignaturas se tocan las teorías sistémicas. Y la teoría de Bowen siempre aparece mencionada, siempre se aproxima de alguna manera el terapeuta familiar, todos los terapeutas familiares de España, diría yo, conocen la teoría de Bowen, han escuchado, conocen un poquito los conceptos, pero después el desarrollo concreto de esa teoría, tanto para guiar la terapia como para guiar la investigación, se queda muy corto. Y mi experiencia fue cuando fui a Estados Unidos, al Centro Bowen, y conocí toda la formación y el trabajo que se hace allí, que había una riqueza muy grande y que había muchas posibilidades de aplicar, y que quizás una de las dificultades o de las razones por las cuales no existía esta aplicación y este desarrollo, al menos en España, era pues la falta, la carencia de literatura, de obras
traducidas al español, disponibles para conocer estas aplicaciones y desarrollos de la teoría. A partir de aquí, de mi estancia en Washington, en Estados Unidos, y de también animado por otros terapeutas familiares de prestigio en España que me animaron a hacer este trabajo, pues inicié el proyecto de este libro. Pedí a Mariana Martínez su ayuda, que ha sido clave para hacer viable pues estructurar el libro y trabajar en coordinación con todos los autores. Y así fue como surgió, como un deseo de tener un poquito un puente entre Estados Unidos, toda la riqueza que hay en el Centro Bowen y otros investigadores que hay allí, y España, y a través de España, pues al español, a todos los que en el mundo, que somos el segundo o tercer idioma, según cómo se valore, pues más hablado en el mundo, pues poder acceder a esta actualización. Ese era el motivo, la motivación inicial. Sin embargo, después el resultado todavía superó esa expectativa, porque resultó que las aportaciones que hacemos en este libro, en los diferentes capítulos, pues han sido muy valorados incluso por quienes tienen acceso a toda la literatura en lengua inglesa. Hasta tal punto que estamos valorando buscando vías para que la obra también pueda ser ahora traducida al inglés y puedan acceder quienes solamente pueden leer en inglés, pues los diferentes capítulos y contenidos que están planteados. Creemos que en este sentido, pues el libro que hemos coordinado la doctora Mariana Martínez y yo, pues aporta y actualiza. No solo es una traducción de lo que ya existe en la literatura inglesa, de lengua inglesa, sino que además, dado que las últimas obras de Murray Bowen son de hace bastantes años, pues también el anexo en el que aparecen pues todas estas entrevistas a diferentes personas del Centro Bowen, en conjunto nos parece una actualización que ha logrado estos dos objetivos. Ahora voy a tomar un momentito para cómo se construyó el libro y cuál fue el proceso que siguió, que siempre es divertido ver hacia atrás y decir, wow, que fue un trayecto no necesariamente recto, pero el resultado allí está. En 2011, Martiño, que había estado haciendo una pasantía él en el Centro Bowen, en Washington, me invitó a escribir un capítulo para este libro que él tenía en mente. Le dije, ¿por qué no me invitas mejor a ser tu coautora? Y entonces dijo, órale, pues vamos, y nos lanzamos en esto juntos. Y entonces yo fui la encargada de coordinar a los otros invitados, a los otros teóricos que escribieron los capítulos. Ya nos sentamos a pensar qué queríamos del libro. Afortunadamente, a todos los que invitamos nos dijeron que sí, de manera inmediata. Les interesó mucho pensar en publicar de una manera original y de primera mano en español, y eso les fue llamativo. Les interesó, y la finalidad del libro era mostrar los avances y como la última versión de la teoría, y por supuesto tenerlo en español. La producción de los capítulos, yo tengo un capítulo, Martiño otro capítulo, y luego son otros 3 profesores, y luego hay un anexo en el que entrevistamos a profesores del centro y les preguntamos cómo aplican la teoría ya en su día a día, en el quehacer de su profesión. Entonces, la realización de los capítulos tomó como 1 año y medio. Había bastante ir y venir entre los autores y nosotros, de tal forma que los capítulos realmente respondieran a lo que queríamos nosotros del libro. Después, esos 3 capítulos de los otros autores fueron escritos originalmente en inglés, entonces nos dedicamos a la traducción de esos capítulos, que es el capítulo de neurociencias, el de investigación y el de evaluación. Para hacer la traducción, primero contactamos a una traductora profesional. Ella se llama Vicky Banting, es de origen español, pero vive en Londres, y es una filóloga inglesa, de lengua inglesa, y ella hizo la primera traducción.
Después Martiño hizo una lectura y anotaba algunas observaciones y cambios. Yo hice una lectura y hice lo mismo. Y luego empezamos a intercambiar los comentarios. Y nos reuníamos por Skype cada 3 semanas más o menos, y íbamos párrafo por párrafo, asegurándonos que la versión en inglés, más bien la versión en español, realmente reflejara lo que quería decir la versión en inglés. En muchas ocasiones teníamos discrepancias, en muchas ocasiones nos quedábamos con dudas, teníamos que regresar a los autores para asegurarnos que realmente lo que estaba puesto en español estuviera representando el pensamiento de los autores. Y así fue, después fue leído por un experto en lengua española, de tal forma que esta persona hizo un recorrido y una corrección de gramática, ortografía y puntuación, y después vino finalmente ya el diseño del libro. Y ahí nos encontramos, eso fue como otro año y medio más o menos, y ahí nos encontramos con un obstáculo. El libro original fue pedido a Martiño por el doctor José Antonio Ríos. No sé si José Antonio Ríos suena en español, que él estuvo aquí en México, en el ILES, porque yo estuve en España el año pasado y me contaba que estuvo en el ILES. ¿Se acordaba más bien de Estela Troya? Sí. Hasta donde yo sé, conoció a Estela en España, porque él hizo el FODA allá con él y después lo reprodujo. Pero acá en el ILEF no lo conoce. Bueno, no importa, él era entonces director de una colección que se llama Educación, Orientación y Terapia Familiar de la editorial CCS en España, y él le pidió a Martiño que hiciera este texto. Pero para cuando terminamos el libro, él había dejado su puesto en la editorial, y las políticas nuevas de la editorial no coincidían con el tipo de libro que habíamos realizado. Entonces ya no lo quisieron publicar ellos. Y entonces tuvimos que acercarnos a otras editoriales para buscar quién pudiera publicarlo. Y nos acercamos a McGraw-Hill porque pensamos que la calidad y el tipo de libro que producimos va de acuerdo al tipo de libros que McGraw-Hill edita, a la calidad académica que ellos buscan. Entonces fue finalmente un buen desenlace, y el libro finalmente fue publicado y puesto a la venta en el 2014. Y entonces, bueno, pues aquí lo tenemos, en octubre del 2014. Y hasta aquí con mi recuento de cómo surgió el libro, y ya iremos hablando más del contenido. Antes que nada, muchísimas gracias a Mariana por la invitación a conversar sobre este libro. En realidad, de repente me escribió un mail Mariana y me dijo, cuando nos juntamos para hablar de un libro, desayunamos y me propuso, ¿qué hacemos con esto? Contacta con el ILEF, contacta con Lili, Lili quién sabe qué hizo, y se volvió concreto todo esto, ¿no? Entonces, yo estoy muy, muy agradecido, porque en ese momento Mariana me dio el libro de Murray Bowen, y yo lo que tenía como ideas de la teoría, pues era una serie de frases como muy genéricas, diríamos, ¿no? Esta idea, como me acordaba de que tenía fama de que había mucha gente en el consultorio, de que había muchas generaciones involucradas, de que algo había de esquizofrenia por ahí en las temáticas y que se trabajaba con el CELS. Y me quedaba yo con esas ideas rondando prácticamente, pero nada más a fondo del asunto, diríamos, ¿no? Y le preguntaba yo, me acuerdo en ese desayuno a Mariana, le decía, bueno, ¿y qué hay de nuevo en esta historia, no? Y entonces de repente ella me dice, y también las neurociencias están implicadas en este proceso de la lectura de lo multigeneracional. Y entonces prácticamente dije, hay que volver a pensar esta historia, ¿no? Entonces empecé a leer el texto con una enorme curiosidad, y debo decir, y con toda honestidad, que es un texto que me atrapó. Y es muy curioso porque me atrapó en la primera parte, me atrapó con muchos conceptos sistémicos que en algún lugar habíamos estudiado y que de alguna manera me parecían como conceptos revitalizados, diría. O sea, estoy viendo los viejos conceptos sistémicos o una serie de conceptos totalmente revitalizados sobre los sistemas. Y realmente debo decir que esto fue como a nivel muy experiencial. Y me empecé a revisar estos conceptos y quiero compartirles un poco algunas cosas que a nivel teórico me fueron como pasando, ¿no? De repente encontré que en la teoría efectivamente había una lectura sistémica, muy sistémica.
sistémica, en serio sistémica, ¿no? Y donde lo sistémico se convertía como una forma de pensar el mundo, pero una forma de pensar y también de investigar sobre el mundo, que no nada más en términos de sistemas familiares, sino de sistemas sociales, culturales y biológicos. Y que la inclusión de los sistemas biológicos se convertía en el texto como en un tema fundamental de una obra reactualizada. A mí personalmente me atrapó esta parte. Y entonces, al empezar a leer estos conceptos sistémicos, de repente también empecé a encontrar que estos conceptos eran capaces como de albergar otros importantes conceptos psicológicos de que le compartieron a Mariana. En algún momento, al hablar de sistemas aparece el individuo, y al hablar de individuo aparece un individuo que funciona en diferentes sistemas también, ¿no? Hay en un sistema emocional, en un sistema afectivo, en un sistema intelectual. Ahí me quedé un momento en esa parte de la obra, porque de repente empieza a hablar de un sistema emocional base en el individuo, muy relacionado con necesidades humanas, muy elementales, de vinculación, de autonomía, y retomando estos conceptos que en algún momento habían desaparecido y luego volvieron a reaparecer, que tienen que ver con la teoría del apego. Y entonces encuentro una teoría que está pensando en sistemas, pero retomando la parte emocional básica del ser humano, esa que está antes del lenguaje, que me parece un tema importantísimo realmente, antes del lenguaje, y que de alguna manera se instaura a través de otros procesos de vinculación en los patrones, en la vida emocional de los sujetos. Entonces, cuando yo veía esta parte del apego, de repente encontraba cómo la teoría le abría una puerta también a pensar como en este mundo de entidades clínicas, de patologías, diríamos, que en un momento dado son tan primarias porque están conectadas a esos procesos tan complejas, porque están conectadas a esos procesos tan primarios, diríamos, de la evolución del sujeto. Luego seguía leyendo y empieza el texto a hablar de sistemas que evolucionan, en una profunda lectura evolutiva, y donde empieza a hablar de sistemas que evolucionan e incluye la palabra representación en la construcción de los sistemas afectivos. Y de repente encontraba yo en el texto, decía, bueno, mira, bienvenidas las teorías del desarrollo otra vez. O sea, bienvenidas las teorías del desarrollo que tan fácilmente pueden a veces descartarse en nuestra práctica clínica, ¿no? Y verse meramente como ejercicios académicos. Y entonces retoma todo ese trabajo con los sistemas de representación y la construcción de sistemas afectivos que vinculan el sistema emocional con el intelectual. Y yo decía, bueno, esto es interesantísimo, porque finalmente aparecían los sistemas cognitivos como un producto del desarrollo y no como un absoluto en los seres humanos, ¿no? Y esto creo que nos abrió una puerta de comprensión de lo individual y lo sistémico, totalmente sistémica, diríamos, ¿no? Diciendo, finalmente de lo que estamos hablando aquí es que el individuo es el sistema, ¿no? El individuo, no hay una concepción del individuo sistémico como comprensiones paralelas, y aparecía la idea de lo evolutivo como una variable fundamental en esto. Seguí leyendo el texto y apareció este concepto importante, que es el concepto de ser, ¿no? Me decía Mariana cuando me hablaba por teléfono, ¿cómo vas? Todavía no he acabado el libro. Y digo, ahí voy, ¿qué te ha parecido? Digo, estoy muy encantado con el concepto del self. Dice, pues sí, claro, es de lo que habla el autor. Y luego dice, ¿y qué te da curiosidad? Digo, me da curiosidad el tema de las neurociencias, al cual todavía no llego. Cuando empecé a leer el concepto de self, de repente, y de diferenciación del self, me acuerdo pues, de una cantidad de trabajos de las teorías del desarrollo, ¿no? Muchos de corte psicoanalítico, y muchas explicaciones de los procesos psicopatológicos, que están centradas básicamente en las posibilidades de diferenciación del ser, ¿no? Y apareció el concepto de ansiedad también, que creo que Mariana nos comentaba, y hay dos variables fundamentales aquí, que creo que son estas dos, ser y ansiedades, dos conceptos fundamentales. Y aparece el concepto de ansiedad, y de repente empiezo a entender la ansiedad en esta lectura, no como aquel enemigo que hay que derrotar, sino como aquel elemento que es producido cuando estas formas de diferenciación del ser se vuelven pobres o difusas, ¿no? De repente vi un constructo teórico, leído desde lo multigeneracional, que albergaba como estas viejas y nuevas corrientes psicológicas, y donde decía, bueno, esta es una lectura sistémica, que también es sistémica para lo teórico, diría, no es nada más sistémica para lo que se está leyendo, también es sistémica para lo teórico. Por ahí más o menos entre diferenciación del self y
ansiedades y estos sistemas que componen el humano, veía yo la primera parte y aparecía una segunda parte en el texto que empezaba con el tema de objetividad. Y como a veces nos hemos peleado aquí mucho con la objetividad, entonces dije, bueno, tienes que leer esto sin prejuicio, porque de repente aquí tenemos la idea de que la objetividad es como el enemigo a vencer. Y entonces empecé a leer el tema de objetividad, y la objetividad aparecía, aquí, y es un capítulo, digamos, son algunos capítulos que terminan hablando nada más de evolución y de sistemas, sino de toda la transmisión multigeneracional que se da en los seres humanos. Y donde encontraba yo que en realidad el texto estaba hablando de algo que podríamos llamar hechos, que no están en el mundo de lo subjetivo, digamos, que están en otro lugar, digamos, ¿no? Y que están en el mundo de lo biológico. Como uno es un poco, literalmente, eso tenía que ver con mucho cuidado varias veces estas cosas, pero empecé a encontrar una cantidad de información interesante donde los autores van hablando de la forma, por ejemplo, en que los patrones de respuesta se instalan en un nivel que no es necesariamente ni el nivel aprendido, ni el nivel interactivo, sino en niveles mucho más básicos de carácter neurológico, biológico, y donde se instalan formas de respuesta del organismo que se van a transmitir en distintas generaciones. Y aparece en el texto, entonces, con todo por esta palabra epigénesis, como esta relación o epigenética entre lo que es el gen y el ambiente, digamos. Y prácticamente el tema de la objetividad se empieza a pensar en términos de una cantidad de investigaciones que terminan hablando de la forma en que se transmiten los patrones de ansiedad, las formas de la reactividad emocional de los individuos, los patrones de respuesta, las formas de evitación de las respuestas, una cantidad de datos que hay sobre esto importantísimos, y donde lo multigeneracional también tiene que ver de alguna manera con la construcción del propio individuo, digamos, y con el desarrollo del propio individuo. O sea, no es únicamente lo que yo observo, sino cómo me configuro. Comento realmente que este capítulo me apasionó muchísimo, ¿no? Me llevó a pensar en dos cosas. Primero pensaba como la importancia de todas aquellas teorías que hablan de los trabajos de crianza y de cuidado. Como teorías mucho, que a veces las hemos dejado de lado y que de repente parecen extremadamente importantes, en el sentido de que, si bien la infancia no es destino, pues sí que cuenta la cosa, ¿no? Sí que cuenta, ¿no? Y me parece que descartar de golpe toda esta parte histórica es como vulgar, iba a decir eso. Es curioso que al final de este capítulo me encontré una cita no recuerdo que decía el capítulo, que decía, y entre las influencias importantes también estuvo Freud. Pero hay una parte, ¿no? Y decía, y Freud en el concepto de transferencia, aunque el concepto de transferencia no está usado de la misma manera, pero de alguna manera empecé a revisar, y hay unos pies de página ahí que aclaran, y básicamente habla del encuentro con Freud, en el sentido de que efectivamente hay generaciones que pasan unas cosas a otras generaciones, ¿no? Hay por ahí un cuestionamiento a Freud por el hecho de instalar tanto en el mundo literario las cosas, lo cual se hace difícil la parte de la investigación empírica, pero y cuando leía Freud, entonces yo estaba ahí leyéndolo en casa, y como había estado leyendo otro texto de Freud que para un trabajo que estoy haciendo, entonces me puse a buscar y me fui y me encontré el texto de La fijación al trauma de 1907, que dice la fijación del trauma y su relación con el inconsciente. Y entonces de repente dije, mira, qué chistoso, o sea, en algún lugar la instalación de estos eventos en la vida psíquica de los sujetos, planteada por Freud desde su propia argumentación, hoy la encontramos como documentada, como cosas que sí pasan de otra manera, diríamos, ¿no? Y esta compulsión a la repetición de la que tanto se habla, como que sí pasa, pero fundamentada desde otro lugar, ¿no? Entonces, esta parte les comparto esta parte de la objetividad, me pareció fundamental, en el sentido de traigamos algunas cuestiones que están en otro campo, que no es el campo de los objetivos. Ya en este momento pasé después una parte del texto muy interesante, donde los autores empiezan a hablar de investigación empírica y de escalas de funcionamiento. Y dije, bueno, hay que volver a abrir la mente aquí, porque a veces uno también se ha peleado con las escalas de funcionamiento. Y entonces empecé a revisar el texto y comento que me atrapó nuevamente, ¿no? Me atrapó nuevamente no solo por los datos interesantes que hay a nivel de investigación empírica transcultural,
que me parece, incluyendo un trabajo que hay en Ciudad Juárez, que ni idea tenía, diríamos, que a ver si luego los compartes un poquito más, sino también encontré una cantidad de escalas muy sencillas, que tienen escalas interesantes de diferenciación del self, de proyección familiar, de evaluación de los triángulos familiares, del corte, de la reactividad, de ansiedad, de autonomía emocional, etc. La cantidad de escalas que tiene el texto, sencillas en general las escalas, y creo que estas escalas sirven para que los terapeutas no respondamos tan rápido a lo que pasa, como para fijarnos ahí en algún lugar de cómo están pasando las cosas en distintos campos, antes de inmediatamente dar una respuesta que fácilmente tiene acá como en un adjetivo. El texto me llevó por todos estos campos, como eso ya era ayer que estaba acabando yo el libro, entonces, a ver, ¿qué me deja esta obra? ¿Qué me deja esta lectura, diríamos, con esa comprensión profunda sistémica, con esta idea de lo multigeneracional sustentado, incluso biológicamente, con esta idea de observar lo sistémico y el funcionamiento familiar, pero no como una categoría juiciosa, sino como procesos mucho más específicos relacionados con la diferenciación del ser? Y comparto que lo que me dejó fue como una serie de reflexiones sobre mis propios casos, diría. Lo primero que pensé, dije, ¿qué me deja esa historia? ¿Qué me deja esa historia? Y pensé en una familia, en una pareja, donde yo de repente, no sé por qué, me puse a trabajar muy intensamente con algunas pautas comunicacionales que complicaban la interacción de una pareja que yo decía en el fondo, qué pareja tan linda, ¿no? O sea, alguien me dice, es que me encanta esta pareja, y cada vez había más complicaciones, yo cada vez trabajaba más fuerte sobre algunos procesos de comunicación, y entre más yo trabajaba, más se complicaba. Y claro, lo primero que dije es, claro, mientras sigas trabajando acercándolos y no trabajas con los procesos de diferenciación, lo único que vas a generar es más ansiedad, y más ansiedad, y más ansiedad, y menos procesos de intercambio diferenciados, ¿no? Entonces estoy haciendo exactamente lo contrario. Me acordé también al final de las personalidades borderline también, que me acuerdo aquel seminario que tuvimos aquí, cuando vino con Clínica en México, pero también pensé, dije, bueno, hay un espacio para pensar en esto, ¿no? En esta idea del self difuso que proponían desde Otto Kernberg, me acuerdo, ¿no? Que se proponía el self difuso como un self que genera fuertes complicaciones para la cercanía y fuertes complicaciones para la separación, diríamos, ¿no? Y mira, aquí está incorporada esta historia, ¿no? Me acordé de la vulnerabilidad que tienen algunas personas en familias con fuertes procesos depresivos, que bueno, estas vulnerabilidades están instaladas en la historia de las familias, diríamos, y hay datos que de alguna manera nos están mostrando eso. Me acordé, por ejemplo, muy interesante, porque en una parte habla de las elecciones, por ejemplo, el texto, ¿no? Y de las crisis familiares que se instalan después de que los procesos de abstinencia aparecen, por ejemplo, ¿no? Nuevamente relacionándolo con estos procesos de diferenciación del self, ¿no? Y me acordé de las sugerencias al final que hacen, que preguntemos al terapeuta y a las personas sobre sí mismas. Y me acordé de las viejas preguntas de Kernberg, aquellas que hacía en esos círculos de la entrevista familiar, donde decía, pues, cuéntame algo de ti mismo, ¿no? Y donde iba evaluando de alguna manera la forma en que el self se configuraba y se definía en relación a los otros. Por eso les digo que me parecía, yo lo que realmente recibí era una posibilidad de albergar, más que de excluir lecturas psicológicas altamente serias, ¿no? Al final el libro plantea una cantidad de entrevistas muy interesantes, muy interesantes, porque empiezan una serie de autores que van hablando de la teoría, ¿no? Es donde encontré esta idea del tema de Ciudad Juárez. Pero lo que me pareció muy interesante, me quedé con una, ¿no? Una de Katrin Kersh, una de esas entrevistas, donde a ella le estaban preguntando qué pensaba de la teoría, y de las aplicaciones de la teoría. Y una de las cosas que ella decía es que, incluso creo que anoté una parte, donde ella decía, la sociedad parece haber experimentado una regresión y está tremendamente apegada a las explicaciones causa-efecto y a las explicaciones simplistas. Esta mentalidad es totalmente contraria a la teoría de Bowen. Y sí, efectivamente, estamos atrapados en una cantidad de lecturas simples, esto pasó por lo otro, y en una cantidad de explicación y causa-efecto y simples, diríamos, simplísimas, diríamos, donde que dan lugar a estrategias verdaderamente vergonzosas. Y entonces le decían, ¿y qué piensas que va a pasar con la teoría de Bowen en el futuro, no? Y ahí dice, pues a lo mejor se muere. A lo mejor se muere. Y entonces así, dice, no, pues como uno no quiere que se mueran las cosas valiosas. Y entonces dice al final, dice,
Algo así como que no importa, dice. A veces pienso que la teoría de Bowen morirá a corto plazo de la misma manera que lo hicieron los conceptos de la evolución o el funcionamiento del sistema solar. Dice, con los jónicos, pues digo, si los jónicos de repente desaparecieron del sistema solar, o sea, el sistema solar volvió a aparecer después, ¿no? Entonces, de repente es como decir, hay conceptos fuertes que en algún lugar van a volver a reaparecer, ¿no? Creo que el trabajo que yo leí de alguna manera, y el texto que es, yo diría, sinceramente lo diría, tal cual lo diría, es un texto que debe ser un texto, yo lo subiría como un texto didáctico de primerísimo nivel en la lectura de los sistemas, de primerísimo nivel, porque es un texto actualizado, digamos. Creo que lo que en un momento hace es exactamente como saltarse ese peligro que decía Marina, este filósofo español, cuando hablaba de qué pasaba con el lenguaje, los temas en esto que él llamaba la ultramodernidad, ¿no? Y Marina decía, un gran problema es que el lenguaje, si bien puede ser dar muchas posibilidades a pensar en las realidades, en general estamos juguetizando el lenguaje. Es decir, y cuando juguetizamos el lenguaje, decía, usaba ese término de juguetizar, que nunca lo había oído en ningún otro sitio, pero que me parecía que no era un término como tan elegante y tan rico como lúdico, ya me daba la impresión de que nos prevenía de no caer en estos juegos de lenguaje únicamente como decorativos en las realidades con las que trabajamos, ¿no? Y en ese sentido, la cantidad de datos que hay sobre esos procesos de transmisión y triangulación y multigeneracionalidad en la configuración del proceso de desarrollo o en la patologización de los sujetos durante el proceso de desarrollo en sus sistemas familiares, me parece que es un aporte muy valioso. Entonces, bueno, pues yo te agradezco, de verdad, porque no pensé que el libro me atrapara de esa manera, sinceramente no pensé cómo me atrapó, y me reconcilio profundamente con, y supero mis 3 clichés que tenía de la teoría del mundo. Te agradezco mucho, muchas felicidades, María. Gracias. Continuamos con preguntas. Ok. Les invitamos a hacer preguntas que Pongan tengan. en los comentarios, pero Adelante. yo creo que lo abrimos y si no, luego le pregunto. Sí, me gustaría saber tu experiencia sobre la investigación que hicieron en Ciudad Juárez. No es una experiencia mía, no es una bueno. investigación mía. Una de las profesoras, que se llama Luis Rocio, ella es americana, pero tiene unas colegas mexicanas y están en El Paso, Juárez, en esa zona. Ella es una señora adorable, si la tiene, yo creo que ahora... Bueno, el otro día vi que iba a cumplir 60 años de casada, así que súmele, ¿no? Y sigue trabajando, les digo que la teoría atrapa. Si no se quieren morir, atrápense en la teoría. Y ella lleva décadas trabajando en esa zona, en donde quiere que ella y sus colegas quieren ofrecer algunas de las ideas de cómo funcionan los sistemas y las familias, cómo se puede retomar las fortalezas de la familia, cómo se puede entender la historia propia para beneficio de la propia familia que está en unas situaciones de dificultades enormes, ¿no? Un desmembramiento de las familias, ustedes lo sabrán mejor que nadie, cuál es la situación de esas familias. Entonces, ¿qué ideas sobre la propia historia, sobre los propios principios, pueden ayudar, sobre todo trabajan con mujeres, a estas mujeres, a reconstruir sus propias familias? Entonces, hacen trabajo de historia de la familia, les enseñan a hacer su diagrama familiar, entonces hacen la reconstrucción de su historia, de cuál es su postura y su posición en ese diagrama, de quién puede ser un poco un líder en ese grupo, como para retomar los contactos. Entonces, los conceptos de la teoría los traducen a, pues, un poco didáctico, en un sentido, enseñar a estas mujeres qué cosas son importantes, que se ha encontrado en la investigación, que son importantes para mantener el núcleo familiar y refortalecerlo y detener un poco la regresión de todas estas familias que han sufrido de cara a las dificultades, y bueno, no es para menos, ¿no? Entonces no tengo detalles, pero sé que han tratado de hacer, hay una escala donde se mide la diferenciación, entonces quieren medir la diferenciación, el concepto de sí mismos, antes de estos cursos, pláticas. Lo que entiendo es que son grupos de señoras y cada una va presentando su propia familia. No es un grupo terapéutico como tal, es decir, no
no hay retroalimentación inmediata, sino el moderador del grupo es a quien se le presenta el caso, el moderador hace algunas preguntas, si el grupo en un momento dado quiere preguntar algo, se lo pregunta al moderador, entonces no se da la dinámica del grupo que iría en contra de esa idea de diferenciación, sino que más bien lo que hace es el proceso de unidad en inglés la palabra me encanta, es togetherness. Y entonces hacen un trabajo como individual, pero con un auditorio que va escuchando las historias de los demás. Es lo que es el proyecto. Así como cada modelo de terapia familiar tiene una cierta metodología, conceptos básicos y número de sesiones, si nos basamos en la teoría de Bowen, ¿hay un cierto número de sesiones que se manejan para la terapia o cómo se hace? La teoría de Bowen no es un modelo terapéutico, ni intenta serlo. Es una teoría sobre el comportamiento del ser humano y de la familia. Entonces, no están tan interesados estas ideas en mostrar como un mecanismo, un método para trabajar con las familias. La teoría lo que hace es que observa, explica, describe y trata de predecir el funcionamiento de esas familias y da algunas líneas de trabajo con las familias mismas. Entonces, no existe un modelo, algunos le llaman la terapia boweniana, eso no existe, no hay tal concepto, tal idea, sino que es la teoría de Bowen y estas ideas cómo pueden informar el quehacer del terapeuta en la sesión clínica. Entonces no tiene una serie de técnicas, no tiene una serie de caminos. Y en el segundo capítulo, ya no sé qué número es, digo, para que se orienten, ahí está. En la segunda parte, en el capítulo de las aplicaciones clínicas de la teoría de Bowen, que es el que yo escribí, ahí, hacia el final, digo, aplicar la teoría de Bowen en el área clínica es tan variada como casi como tú lo quieras hacer, siempre y cuando sigas ciertos principios. El principio es de llegar a cierta objetividad, a mantenerte en una posición neutral, a mantener la concepción sistémica de la familia y poder observar la reciprocidad, la contrabalance de fuerzas, una serie de cosas, pero es la teoría la que te va guiando qué es lo que preguntas, qué es lo que haces en la sesión. La herramienta fundamental, si quieres escoger una cosa, que es lo más importante en la terapia de Bowen, es la postura del terapeuta frente a la familia. Si el terapeuta es capaz de mantenerse en contacto con los diferentes miembros de la familia, conectado con la familia, pero fuera de la emotividad, está comenzando a hacer un trabajo terapéutico. Entonces, no es tan atractivo como modelo terapéutico, porque no te da cosas que hacer, no te da unas tareas, no te da un proceso, no te dice son 10 sesiones, sino te dice, así es como el terapeuta puede ayudar a que la familia logre elevar su propio nivel de diferenciación. Y esta es la manera en que la familia opera. Y si tú puedes observar, si tú puedes hacer preguntas, si tú te interesas por cómo opera esa familia, la familia se va a interesar en sí misma y la familia hace un proyecto de investigación de sí misma, que eso es lo que va a favorecer el desarrollo. Pero, todo eso dicho, pero ya en la práctica hay sesiones individuales, hay sesiones de pareja, hay sesiones de familia, hay sesiones con múltiples generaciones, es de lo más variado. O sea que, básicamente, yo trabajo, y muchos de los profesores del centro, las personas que no nada más en el centro, en los que utilizan la teoría de todo el mundo, trabajan con quien esté motivado. No trabaja necesariamente con la persona que presenta los síntomas más severos, sino quién está motivado para hacer algo al respecto, quién está motivado para modificar algo en sí mismo y tomar responsabilidad sobre sí mismo que va a tener un impacto después en el grupo. Entonces, es de lo más flexible si lo quieres ver así. Hay sesiones, gente que viene una vez a la semana, gente que viene cada 15 días, gente que viene cada 3 meses, hay personas que vienen de fuera, por ejemplo, tengo a alguien que viene de Boston, y entonces los veo durante 2 horas seguidas, otros si vienen de más cerca, entonces vienen
con el niño empieza a llorar. ¿Por qué? Porque el niño está orientado hacia la madre, está leyendo su comportamiento constantemente y tiene una reacción al ver que la madre, en quien sustenta su viabilidad y su seguridad, está tambaleante, y entonces eso le genera ansiedad. Entonces eso es como una manera muy concreta en la que se transmite la ansiedad de una mamá a un hijo, o de un papá a un hijo. El aprendizaje de las reacciones que tienen los papás ante una situación difícil, eso se aprende también, ¿no? Entonces esa es una área. Pero otra área que a mí me ha llamado la atención y que es como más profunda a nivel biológico es la transmisión multigeneracional a través de los sistemas de prendido y apagado de los genes. O sea que el material genético se va transmitiendo de generación en generación sin mucho cambio. Los cambios genéticos suceden a lo largo de muchísimas generaciones. Pero estos genes se prenden o se apagan en base a lo que le llaman la epigenética. Es decir, cuáles aspectos de estos genes van a ser manifestados y cuáles aspectos van a quedarse silenciosos o silenciados. Entonces, ante ciertos contextos, y ahí es donde la epigenética revoluciona el entender de cómo interactuamos con el ambiente, la epigenética encuentra que el individuo, al interactuar con el medio ambiente, va a tener una modificación en esta parte superior al gen, o sea, en la epigenética. La interacción con una situación externa puede ser algo químico o puede ser unas relaciones interpersonales. Van a definir cuáles genes se manifiestan y cuáles no. Y algunos genes que tienen relación con cómo se maneja el estrés, cómo el organismo reacciona ante una situación de peligro, que es la ansiedad, ¿no? La reacción ante una situación de peligro, donde se desencadenan una serie de reacciones biológicas como hormonales, de todo el sistema de reacción del estrés, que se conoce, las adrenalinas, etc. Entonces, todos esos sistemas se van a establecer como más reactivos o menos reactivos desde desde un lugar biológico. Entonces, si una generación tiene una experiencia de mucho estrés, por ejemplo, situaciones de familias en el Holocausto, es una situación de extremo estrés. Algunas de esas personas que en ese momento generaron, por ejemplo, óvulos por la edad que tenían, después, y su epigenética se pone como más activa, es decir, cuidado, reaccionen ante este estrés, hay peligro en el ambiente, tienes que estar más vigilante, tienes que ser más capaz de huir, o la huida, flight o freeze, que es las tres reacciones ante el estrés, ¿no? El retirarte, el pelear o el congelarte. Ahora hay una cuarta que le llaman el establecer un vínculo, ¿no? Befriend. En fin, son reacciones que se establecen a nivel biológico y esas se pueden ir transmitiendo de generación en generación. Entonces, las siguientes generaciones ya traen un nivel reactivo mucho más sensible, por decir algo. Entonces, están biológicamente más alertas, están más sensibles a los cambios en el ambiente, están más listas para responder, y esto no es que lo puedas controlar, sino lo traes biológicamente ya integrado. Esa es una de las maneras en que se va transmitiendo, y la epigenética ha descubierto que esas transmisiones pueden durar 2 o 3 generaciones, dependiendo del tipo de lugares en el ¿Podría ser dependiendo del gatillo? Bueno, no sé si es tan preciso para leer, que venga genéticamente leer el ambiente sí, a ese nivel, pero lo que sí sé es que el organismo está mucho más propenso, y entonces vienen niños más propensos a reaccionar de manera como una respuesta ante una situación de peligro. Entonces son niños más que lloran más tal vez, y entonces ahí viene el tema del temperamento, que ahí lo encapsula un poco, ¿no? Pero empieza a haber sustento en las ciencias biológicas para entender y para comprobar que esto que nosotros decíamos como un poco a nivel casi
o es que hace 3 generaciones se murió la mamá en el parto y entonces eso de alguna manera se transmitió, pero como a nivel espiritual casi. Ahora hay un entendimiento de que se transmite de una manera concreta a nivel biológico y por eso es tan automático y por eso es tan arraigado. Gracias. Yo solo quisiera comentar un poco sobre esto, los estudios que se han hecho incluso en gemelos. En gemelos monocigóticos que fueron separados al nacer y que sin embargo después de una investigación muy importante que se hizo también en Palo Alto, que después de 20 o 30 años cuando los reunían, los niveles de ansiedad o de otros problemas que podían presentar o cualidades que podían tener, a pesar de que estos niños habían tenido incluso crianzas muy diferentes, incluso hasta en países diferentes, se manifestaban iguales. Entonces, esta parte genética que incluso puso a evaluar qué tanto, porque antes decíamos es 50 parte genética y 50 parte crianza. Y este estudio de gemelos, que fueron cientos de gemelos los que se estudiaron ahí, pues, por ejemplo, reunían uno de Australia con uno de California y se vestían igual. Se vestían igual, hasta las esposas que habían elegido eran parecidas físicamente. Entonces decían, bueno, ¿qué tanto la genética? Yo creo que esa dicotomía de genética y ambiente la debemos de empezar a dejar un poco atrás porque es mucho más complejo que eso. Son tantas variables que actúan de manera simultánea en un momento preciso que no me parece que explica de una manera elegante la complejidad del ser humano. Entonces, sin duda alguna, hay un componente genético que se transmite, pero hay otros factores que están interactuando de manera constante y cuál es el resultado de esas interacciones a lo largo del tiempo, que es otra variable. Resulta difícil de explicar de una sola manera. ¿Qué saben ustedes de la teoría de Bowen? ¿Cuál es lo que les viene en mente cuando oyen de Bowen? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué les llamó la atención? Me gustaría saber. No, mientras se animan, yo no conozco la teoría de Bowen. Lo que sí es que después de los comentarios que hizo fueron tan emotivos, tan racionalmente emotivos, que me invitan a leerlo, ¿no? a investigar sobre lo que comentó. Y en realidad el libro intenta ser un acercamiento, puede ser un acercamiento primero a la teoría, no tienes que conocerla antes de leer el libro. Entonces, y cada lectura pues será a otro nivel y será más, cada vez con unas preguntas diferentes en mente. Pero es un libro que está previsto para hacer un primer acercamiento si como que te interesa y no estás seguro, y bueno, puedes empezar por los anexos que son las entrevistas, que como que eso lo ponen muy bien, le dan mucha vida, ¿no? Les preguntamos a estos profesores qué pensaban de la teoría, cómo lo incorporaban en su vida personal, cómo lo incorporaban en su vida profesional, y entonces como que cobra vida. Y luego vienen los capítulos teóricos, entonces cada uno puede ir leyéndolo en desorden. A mí me enamoró siempre mucho la parte de lealtades invisibles, ¿sí? Toda la parte de la lealtad de las generaciones, incluso ahorita entré a estudiar psicoanálisis junguiano, porque esta parte del inconsciente colectivo, cómo se conecta con el inconsciente familiar y con el inconsciente personal. O sea, es como fascinante esta parte de la neurociencia. Me parece que hay mucho que leer, hay mucho que estudiar, ¿sí? Y que no es nada simple. Es todo un mundo que hay que estudiar mucho, hay que prepararse, pero es como buscar el entender. Y es por ahí por donde la teoría sigue viva, creo, y no nada más en esos conceptos que se desarrollan en un momento dado y que pueden seguir siendo muy útiles, sino que hay una intención de constatar empíricamente
los conceptos y cómo están sustentados en otras ciencias. En el centro Bowen el centro Innova, hay una red de otros centros, cada uno independiente, pero que se hace un diálogo constante. En Estados Unidos hay uno en Australia y en Hong Kong. Y se hace constantes, una vez al año se hace un simposio donde se invita a un científico de otra rama de la ciencia, por ejemplo, genetistas, por ejemplo, investigadores ¿cómo se dice en español? Los que trabajan con animales, etólogos, gracias, que investigan el comportamiento de otras especies. Entonces, ¿cómo podemos investigar el comportamiento del ser humano como un miembro más del mundo animal? Y entonces eso te da una distancia que te permite describir y ver lo que está sucediendo. Como decía, que él estaba interesado en lo que el hombre hace y no en lo que dice que hace. Entonces, ¿cómo puede uno distanciarse y realmente observar eso? Y en cuanto a las ideas de Freud que tienen cabida en esta discusión, él decía que la teoría estaba sustentada en 3 pilares. El primer pilar es la evolución, la teoría de la evolución. El segundo pilar es la teoría sistémica, y sistémica de sistemas naturales, no sistémica de la cibernética, como surgió en su primer momento. Y otros son, como dijiste tú, algunos elementos constatables de la teoría psicoanalítica. Por ejemplo, el hecho de que se puede observar que el comportamiento, que las experiencias primarias en la infancia tienen un efecto en la vida. Se puede confirmar que los seres humanos nos comportamos, gran parte de nuestro comportamiento sucede a nivel fuera de la conciencia. La teoría no concibe el inconsciente como lo concibe Freud, con una serie de elementos, pero sí la falta de conciencia, out of awareness, como dicen en inglés, ¿no? Y eso se puede constatar. Y el tema de la proyección o la transmisión de una generación a otra a través del comportamiento. Entonces, bueno, trata de ir desarrollando lo que él llama la ciencia del ser humano y poder alejarnos de la subjetividad cuando interpretamos el comportamiento, de una teoría que acomode lo que estamos viendo a lo que el observador quiere ver, sino realmente tratar de hacer del comportamiento humano una ciencia, como si estuviéramos analizando y observando un grupo de primates, y entonces no tienes ninguna concepción, ¿verdad? Si ves a la mamá chango y el papá chango y cómo se interactúan y quién va con quién y quién le pega a quién, y entonces cómo podemos observar al ser humano como un grupo dentro de la naturaleza y encontrar esos nexos, ¿no? Con la parte más instintiva y más automática. Una pregunta, desde la función del terapeuta, en esa parte que comentabas que no siempre va el que tiene de alguna manera la problemática, no se trabaja con los que quieren hacer algo con la problemática. ¿La función cuál sería en sí el terapeuta? ¿O cómo hace esta lectura? Una muy práctica es quien llega al consultorio, ¿no? Quien llega y se quiere comprometer. Entonces, a veces, por ejemplo, una pareja con la que estoy trabajando, ¿no? Finalmente, trabajé mucho en pareja, intentamos varias cosas, pero el esposo como que no encontraba que le estaba funcionando, no encontraba que las cosas cambiaban, no encontraba, le hacía preguntas y me decía, no sé, y no le interesaba el trabajo realmente, pero ella sí. Entonces, pues, después de un tiempo, de alguna manera yo permití que fuera ella la que viniera de manera más seguida, sin sacarlo a él completamente, sino a veces incorporándolo y demás, pero me dio la impresión de que ella era la que tenía más posibilidad de hacer algún cambio en sí misma, que tratar de cambiar la interacción entre ellos ahí en la terapia. Entonces ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando te quiere traer una mamá al hijo porque el hijo está usando drogas, ¿no? Y entonces tú te embarcas en traer al hijo y entonces que el hijo sea el que viene a terapia.
y el hijo no sé si le interesa o no le interesa, o no tiene a veces ni chance de hacer ningún cambio, está bien atrapado en la dinámica de la familia, y quien puede hacer algunos cambios son las gentes que están alrededor de él, y no cambios necesariamente para forzar que él mejore, sino cambios en el contexto de las relaciones para que ya no esté tan atrapado y tenga que responder con ese comportamiento. Entonces, es como muy, muy flexible el trabajo. Sí, es como decir que alguien recomienda a un psicoterapeuta, tienes que ir con el psicoterapeuta, y la pregunta es, ¿realmente quién necesita al psicoterapeuta? Si el que está recomendando o el que aparentemente es el enfermo. Claro. ¿Y quién tiene la capacidad de observar algo distinto en lo que está sucediendo y empezar como a pensar de manera distinta, novedosa, ante la situación que está sucediendo? A veces nadie, a veces nadie. Y a veces la pareja, como que un poquito uno, otro poquito otro, y ahí se van como haciendo, subiendo una escalera, y hay una reacción de uno y hay una reacción de otro, pero a veces van uno y uno, o toda la familia, pero a veces no, a veces es una persona que decide, bueno, pues los demás si quieren irse al hoyo, que vayan al hoyo, yo estoy decidida a tomar responsabilidad sobre mi vida y esto es lo que voy a hacer. Entonces, pensaba, a veces hay como esta dicotomía también entre terapia individual o terapia de familia, digamos, ¿no? Es como, incluso hay un cierto cliché, ¿no? Esta persona requiere un trabajo personal, o esto es en su trabajo personal y lo demás es familiar, ¿no? Que parece que es una dicotomía que de entrada rompe la concepción sistémica, digamos, ¿no? Me llama mucho la atención esta parte del texto donde hablaban de la posibilidad, bueno, no sé si es una posibilidad, o sea, digo, como posibilidades, indudablemente es, pero lo común que es trabajar, no necesariamente trabajar con lo que llamaríamos el paciente identificado en la terapia, ¿no? Sino con las personas que puedan venir en la terapia, trabajar algo, ¿no? Eso me llama mucho. Y la otra parte, cuando comentaste esto, había una frase con la que empieza el texto que me gusta mucho, que dice: la terapia sistémica no reinventa lo que la naturaleza ha creado, pero sí por medio de ella se logra conocer cómo operan los organismos, pero si por medio de ella se logra conocer cómo operan los organismos, controlar la ansiedad y aprender a adaptarse mejor a los momentos afortunados y desafortunados de la vida, la terapia estaría dando a la naturaleza más probabilidades de éxito, ¿no? Y eso es muy importante. Sí, es una frase linda porque de alguna manera reconoce que las familias operan de una manera por razones, no razones intelectuales, pero porque así se han ido adaptando a lo largo de la evolución. Entonces no queramos pensar que todo está equivocado en esta familia porque se está adaptando de esta manera. Hay maneras eficientes e ineficientes de adaptarte, pero responden a una forma de vida que finalmente es más en beneficio del ser humano que no. Entonces, no queramos intervenir a cambiar todo, sino mejor entender. Y si a la hora de entender te dan alguna posibilidad de hacer algo diferente, entonces le das el chance a la naturaleza de generar una adaptación más efectiva. Pero no es tan ambiciosa la terapia que se guía por estas ideas. ¿Y qué tipo de situaciones son como más comunes para atender en el centro? Las actividades que tienen en el centro. Esas sí son las clásicas, de veras que los problemas humanos son tan universales. Es los problemas de pareja, no me entiende, no me oye, reacciona de manera agresiva y entonces yo me asusto y me voy, entonces que se va y entonces me enoja porque se va. Ese tipo de situaciones de pareja son clásicas. Los síntomas en uno de la pareja es que mi esposa está deprimida y entonces vengo porque quiero que ella se cure, ¿no? Entonces el síntoma en uno de los dos miembros de la pareja es otra de las razones. Y a mí no me ha tocado mucho en esa zona temas de alcoholismo y drogadicción, pero sí temas de depresión y temas de mucha ansiedad.
como una de las manifestaciones de la dificultad en la relación. Muchas familias enfocadas en el hijo y que es el hijo el que tiene problemas de conducta, muchos jóvenes que no logran dar el paso de la vida dentro de la familia a la vida independiente, o que se fueron a la universidad y regresan. Como ese tema, yo creo que ahí es como que se embona también con una situación cultural y de contexto histórico, y que están teniendo los jóvenes dificultad para adentrarse en la vida independiente de una manera sólida. Entonces van y vienen, no consiguen trabajos. Claro, hay una realidad también en la sociedad, pero yo creo que manifiesta la dificultad para hacer el despego final de la familia, que implica tener una vida autónoma. Y los papás, una dificultad para dejar ir al joven a hacer su vida autónoma. Entonces ese apego en la última parte de la vida que no logra solucionarse de manera eficaz para ambas partes. ¿Qué otras problemáticas tenemos? Así como problemas perdió el empleo y entonces está en casa y entonces ya no nos aguantamos, ese tipo de cosas también es común. Tengo varios de problemas con la generación anterior, con los suegros o las familias de origen, y cómo establecer una conexión viable y que no sea ni de control ni de corte, y entonces ese tipo de cosas. Yo creo que los problemas como muy no sé si es diferente de lo que ven aquí. En esa zona no veo tanta violencia, tal vez ustedes que tienen el programa de violencia lo ven más constantemente. Allá a mí no me toca tanto el tema de violencia. Tengo, como es una población muy flotante, la población de Washington, con muchas personas que vienen por algunos años, es una población muy cosmopolita, familias que les cuesta trabajo integrarse a su vida nueva, que en casa más o menos la iban haciendo y llegan al nuevo país y se le desintegra el equilibrio. Estaba pensando, con estos centros que también tienen en Australia y en Hong Kong, ¿han hecho ustedes estudios como de transculturalidad en donde se vean similitudes o diferencias respecto a estos patrones o estas formas de relacionarse dependiendo de la población? Digo, tal vez Australia es muy similar a la de Estados Unidos, pero no sé, en Hong Kong o en algunos otros países. Como la teoría intenta observar aquellos fundamentos de las relaciones a nivel como más básico, la hipótesis es que estas formas de operar de la familia son básicos a lo largo de diferentes, no importa la cultura donde la veas, o sea que la gente tiene que trabajar con la parte emocional e intelectual y hacer un equilibrio entre esos dos sistemas, estés donde estés y sea la cultura la que sea. La transmisión multigeneracional se va a dar en cualquier cultura que sea, o sea, como que los conceptos son tan básicos que la idea es que trascienden las culturas. Ahora, claro que las manifestaciones del día a día, pues sí tienen un color distinto, pero el lidiar con el equilibrio entre la individualidad y la unidad, ese es un dilema del ser humano a donde vayas. Claro que en unas culturas se manifiesta de una manera, que se vayan a los 17 en vez de a los 22, pero finalmente es el mismo dilema que se está planteando. Ha habido últimamente 3 o 4 seminarios que tratan de abordar la parte cultural y cómo entenderla y cómo incorporarla, porque no la podemos negar, ¿no? Es obvio que existe y que genera ciertas diferencias, pero ¿a qué nivel? Y entonces hay un diálogo, pero yo creo que todavía es una de las áreas que está como apenas discutiéndose. Lo que sí te puedo decir es que los que vienen de Hong Kong, los que vienen de Suecia, los que vienen de Canadá,
los que venimos de Latinoamérica, muchos españoles que vienen también, encuentran la teoría igualmente útil y que explica tan precisamente como lo explica en Estados Unidos el comportamiento de las familias en sus lugares. Y a nivel como de chisme, diríamos, dentro de lo que ha sido la terapia, dentro de lo que ha pasado con la terapia familiar en los Estados Unidos, ¿cuál es como el lugar o el posicionamiento del centro, digamos? El centro se fundó hace 40 años más o menos, y en su momento, cuando Bowen daba estas conferencias, se le llenaban los auditorios de 1.500 gentes y era así como el gran personaje. Y después se fueron haciendo las reuniones más y más pequeñitas. La gente buscaba la técnica, buscaba las explicaciones también más prácticas. Digo, no quiero decir simplistas porque es ponerle también un juicio de valor a lo que la gente está buscando, pero sí no le encontraban tal vez un beneficio inmediato. Implica mucho trabajo personal de estar trabajando con esta teoría, porque el terapeuta va a hacer su trabajo también en función a su desarrollo personal y de sus esfuerzos de diferenciación, y es un punto que se subraya de una manera muy importante. Entonces, sí, no es una teoría fácil, que rápidamente se aprende, es una teoría que implica mucho trabajo personal para poderla implementar. Entonces, como que fue perdiendo popularidad. Y el centro, en particular el Centro Bowen en Washington, su misión es impulsar el desarrollo de la teoría, no expandirla y que todo el mundo conozca Bowen, no es que sea un modelo terapéutico en Estados Unidos, sino es cómo podemos ir desarrollando la teoría y sustentarla en las ciencias que se pueden comprobar. Entonces, eso es un trabajo, pues, mucho menos atractivo, la verdad, ¿no? Que un terapeuta que viene a dar algunas técnicas que te ayudan en tu trabajo inmediato, pues eso es más jalador, es más taquillero, definitivamente. Entonces, el centro se redujo a un trabajo muy intenso, un poco hacia adentro, también bajo la dirección del doctor Michael Kerr, que era como más bien hacia adentro y a solidificar el trabajo hacia adentro del centro y hacia la red de otros centros, pero en el trabajo teórico. Ahora que hace 6 años, me parece, que cambió la dirección, ha habido un poquito más de apertura a integrar gente nueva, por ejemplo, yo, ¿no? Que en otro momento tal vez no me hubieran integrado de esta manera al centro. Entonces hay un poquito más de apertura, de decir, oigan, esto que tenemos vamos a darlo a conocer y a compartir con otras personas, y entonces hay una apertura. Yo creo que la teoría de Bowen está como esas ideas psicoanalíticas que están ya en la cultura, por ejemplo, el tema de los triángulos, el tema de que la gente compensa el comportamiento de unos de otros. O sea, son todas estas ideas que ya se han vuelto de alguna manera parte del lenguaje cotidiano de la terapia familiar que surgieron de Bowen y ahora están integrados. Pero todavía podríamos decir que Bowen es el extremo en el pensamiento sistémico, y hay otras formas de trabajo que son más moderadas y más mezcladas con el entendimiento individual, y entonces pues sigue siendo no de lo más popular. No es lo más taquillero, definitivamente. Pues creo que nos han dejado con muchas cosas el día de hoy, y la verdad es que hoy tanto Mariana como Jorge, presentando el libro, pues nos invitan a venir al taller, aunque digas que no es taquillero, a mí hoy me pareció muy taquillero, no sé a ustedes, y pues los esperamos a todos viernes y sábados. Recuerden que tenemos una muy buena oferta académica en ILEF, tenemos próximamente el diplomado de terapia individual sistémica, el diplomado de parejas, y ya empezamos a promover nuestra maestría para las próximas generaciones. Así que todos están invitados a todo esto.
Muchas gracias, Jorge. Gracias, Mariana. Gracias, Gerardo, que nos hizo favor de transmitirnos con cuántas gente